Bienvenidos al Kingdom Fruit Bible Studies, la Asamblea de los Santos, la reunión de los hijos de Dios. Nos congregamos con un propósito: edificación, exhortación y consolación en la palabra del Señor. Aquí profundizamos en las Escrituras, creciendo en fe y comunión, siendo guiados por el Espíritu Santo. Prepárate para recibir revelación, fortaleza y dirección divina. Abramos la Escritura juntos y dejemos que Dios abre a nuestros corazones. Amado, bienvenido, ¿verdad? Hoy estamos en la reunión de los santos, la reunión de los hijos de Dios, la asamblea de los hijos del Señor, donde nos gozaremos bajo la presencia del Señor y tenemos como bendición, ¿verdad?, a nuestro maestro de hoy, el hermano Robert Cabrera. Amén, Dios los bendiga a todos, un saludo y buenas noches a cada uno de ustedes. Me alegro poder estar conectado, ya que la semana pasada no pudimos estar presentes, ¿verdad? Así que nos gozamos en el Señor y sin más preámbulo, ¿verdad? El tema de esta noche se titula No tiene lógica, un tema que el Señor me dio en medio de un momento, ¿verdad?, en mi vida donde había mucha problemática, muchas dificultades, y me fue de bendición y de consuelo en medio de mi dificultad, en medio de mi problema, y me dio a entender también de que no solamente soy el único, ¿verdad?, pasando por situaciones, sino que también en estos momentos donde estaba pasando por esta dificultad, habían hermanos míos pasando por procesos similares también, al igual que lo que yo estaba pasando. Así que en esta noche, ¿verdad?, la lectura va a ser en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 14. Y según vamos buscando la palabra, en cuanto a la lógica, el significado de lógica tiene muchos y tiene también muchos sinónimos, pero uno de los significados es sentido. Y sinónimos son como algo común, algo natural, algo normal o una corriente. Y corriente también me gustó porque aunque a mí no me llegó a la mente, la corriente es algo que siempre fluye en una misma dirección. Así que, ¿verdad? Algo lógico. Entonces, la lectura es en Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al 14. Dice así. ¿Perdón, de dónde? ¿Del 12 al 14? Del versículo 8 al 14. En Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Dios, perdón, no. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era hasta el 13, ¿verdad? Era hasta el 14. Dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén, gracias por la lectura. Te lo paso en un momento.
¿verdad? Con el comienzo de este estudio, ¿verdad? Como les decía, el tema no tiene lógica. Y comienzo recalcando, ¿verdad? Que la lógica es algo, es un sentido. Uno de los significados es común, algo natural, algo normal o una corriente. Y en la vida, ¿verdad? Según analizo las cosas, los estilos de vida, aún en las diferentes culturas, todos nos basamos mucho por lo que es común, por lo que está supuesto a suceder de una cierta manera, ¿verdad? Entonces, en la vida vamos en esta vida en muchas ocasiones pasando por ella, buscando que todo sea común. Entonces muchas personas, ¿verdad? Cuando llegan al evangelio y les toca llevarle el mensaje, las buenas nuevas, nos damos con personas que ellos buscan que las cosas sean comunes, que la Biblia sea algo a lo que ellos ya están acostumbrados. Y muchas veces no es lo que están acostumbrados. Y este mensaje pues les choca. Y por esa razón, ¿verdad? Eso es una de las cosas que puede pasar cuando nosotros llevamos el mensaje y nosotros estamos tan acostumbrados a la lógica que esperamos que todo funcione de esta misma manera, ¿verdad? Y cuando vemos este capítulo de Primera de Reyes, en estos tiempos había un rey que se llamaba Acab y este varón se había levantado después de unos cuantos reyes que se habían levantado y habían fallecido. Entonces, en cuanto a este rey, este era un rey bastante malvado y estaba practicando cosas, ¿verdad?, que a Dios no le agradaban. Entonces, en medio de todas estas cosas, este fue perverso como ninguno de los que estaba anterior a él y estaba a otro nivel. Y cuando comienza el capítulo, está narrando la historia que Elías le había dicho que él estaba en presencia de Dios y que él iba a hacer una oración para que no lloviera sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué traigo el contexto? Porque es importante que entendamos esto. Había una sequía, no llovió por 3 años. Y en medio de esta sequía, ¿verdad? Pues este profeta pasa por unos procesos donde Dios lo mueve de un lado al otro hasta que llega a este lugar. Antes de llegar a este lugar, en donde Dios le estaba proveyendo, se acabó la provisión. Entonces Dios lo manda a este lugar y me llama la atención porque ahí es donde vamos. Esto no tiene lógica. O sea, Dios le estaba proveyendo en un lugar donde normalmente no hay sustento. Y ahora Él lo envía a otro lugar donde no hay sustento, porque una viuda en los tiempos del Viejo Testamento donde estamos hablando, no tenía, como quien dice, esperanza. El hijo no se sabe cuál es la edad, ¿verdad? O por lo menos yo no sé cuál es la edad exactamente, pero una viuda no tenía nada que ofrecerle, y mucho menos en medio de una escasez, donde no estaba lloviendo y había una sequía tan extrema, ¿verdad? Entonces, el Señor envía a este profeta a este lugar y dice que se fuera a Sarepta de Sidón. Y cuando buscaba la definición de esta palabra, Sarepta es fundir, refinar o probar. Y cuando dice probar, se refiere muchas de las veces al metal. Entonces, otra palabra que se puede utilizar para fundir es derretir o moldear. Para refinar sería purificar y para probar, examinar. Ahorita les llevo los voy llevando paso a paso con estos significados y la importancia de ellos, ¿verdad? Pero en medio de esto, este varón se mueve en obediencia y va al lugar donde Dios lo llama, perdón. Y vemos que en medio de todas estas cosas, ¿cuáles son las que Dios prueba? Dios prueba tu fe en medio de adversidades. 1.2. Las ordenanzas no todo el tiempo hacen sentido. Punto número 3. Cuando nosotros procedemos al llamado, comienzan las cosas a hacer sentido, aunque no todo salga bien o se vea bonito. Y cuando digo no todo salga bien, no significa que no va a funcionar conforme al plan de Dios, conforme al plan de Dios, sino que a lo mejor para lo que tú te imaginabas que iba a funcionar, no funciona de esa manera, porque Dios tiene un plan soberano, un plan perfecto y algo mucho mejor de lo que nosotros nos podamos imaginar. Así que podemos ver que los misterios de Dios son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Podemos tener en nuestras vidas, ¿verdad?, estudios, podemos tener experiencia, conocimiento de la palabra o finanza, pero no de ser nacido de nuevo,
perdón, de agua y espíritu y capacitados con el Espíritu Santo de Dios, no hemos de comprender estas maravillas porque los planes de Dios van más allá de nuestra comprensión. El hermano Luis tiene la mano levantada. Sí, para añadir lo que estamos hablando ahora y todo el versículo, para mí, lo que yo digo, el versículo que to me would stand out the most fue lo último, cuando dijo, cuando it says, to translate in English, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not dry until the day of the Lord sends the rain on the land. Y para mí, lo que voy a tratar de conectar esto en lo que puedo, pero esto me recuerda el proceso, porque yo sé cómo es hacerle un pan de, tú sabes, de mano, from scratch. Y ya cuando tú tienes los ingredientes, porque mira, esto está un recuerdo de que Dios He's going to provide for what we need. Y ya cuando estamos, porque cuando el proceso de, tú sabes, hacerle el pan, tú sabes, empieza, lo mezclas y después hay un parte que se llama proofing. Y cuando es, para los que no entienden, no saben qué es eso, cuando haciendo el pan, hay un momento que ya cuando se formó, tú sabes, the dough, tú lo tienes que dar tiempo para subir, so it rises. Para compararle eso es como, mira, esto está enseñando cómo Dios puede provide to our lives, but also the work that it's, ya cuando tú estás dejando cosas, tú sabes, mezclar, y lo que Él te está tratando de decir, tú sabes, va a venir un tiempo que tú estás subiendo. Y esto es todo antes que entra ese horno para cocinar. Y tú sabes, eso es como, es como digo, estoy tratando de conectarlo bien, pero I feel like those were the words from the beginning, tú sabes, el proceso del pan, to provide, and then it's to rise up, because that's the second step. And then the último is to let it finish cooking and before you're even being fed, and that's a whole nother step. Pero eso que yo quería traer. Y amén. Amén. Amén, gracias por eso. Es bien interesante para mí, ¿verdad? Porque cuando Dios pone una misión que nos encarga, ¿verdad? Para nosotros hacer algo, un trabajo para llevar a cabo, muchas veces Dios está trabajando con el otro individuo al cual tú vas a bendecir, pero también está trabajando contigo, porque nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando tenemos una tarea grande en nuestras manos, nos llegan pensamientos, muchas veces pensamos que no somos suficientes y un sinnúmero de cosas, pero podemos ver que el profeta se levantó en obediencia y caminó conforme al llamado para lo que Dios lo preparó, ¿verdad? O lo estaba preparando. Entonces, cuando Dios llama a alguien y le da un propósito, muchas veces no le da el de esto completo, le da un porque muchas veces nosotros si sabemos lo que por el proceso que vamos a pasar, a lo mejor no lo hacemos, ¿verdad? Pues entonces él hace conforme al llamamiento y podemos ver que él fue un lugar donde había una necesidad, a donde había alguien que no podía, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Suplirse por ella misma, pues era una mujer viuda. Entonces, ella sabía que ese era su último bocado, lo que significaba que pronto les iba a llegar su muerte, ¿verdad? Pero con esa esperanza que le llevó este varón, con esa palabra, ella se aguantó esa palabra y hizo en obediencia lo que él le mandó a hacer. Así que lo voy a dejar ahí para que el hermano Efraín continúe y después seguimos. Amén, amén. Claro que sí, es bien interesante porque usando la misma línea que dice Luis sobre el proceso de la torta cocida, ¿verdad? Por eso él dice torta cocida, porque ya el proceso de cocer de la levadura ya sucedió. Entonces ya es hora de cocinarlo, ¿ves? Y Luis trajo ese mismo ejemplo.
que es un proceso, todo un tiempo. Sin embargo, en esta situación, ¿verdad? Esta mujer no tiene nada, pero aunque no tenga nada, tiene que esperar. O sea, ella tiene que estar en el proceso, o sea, tiene que esperar. Eso es lo que Dios le está diciendo, ¿sabes? No te preocupes, continúa el proceso de lo que tú vas a hacer. Y fíjate que le dijo, dame a mí primero, pero dame una porción. Y la porción mía, ponla en cierto punto, darla de cierta manera y me la da. Y luego sigue haciendo lo tuyo y dar la porción de ustedes y no se preocupe, porque la promesa es que no va a faltar nada. O sea, por eso muchas veces hay personas que en los momentos de prueba y de dificultades se apartan de Dios. Y yo he aprendido que tiene que hacer todo lo contrario. Mientras tú estás pasando por una situación complicada, difícil, ahí es cuando más tú te acercas a las cosas de Dios. Por ejemplo, tenemos estudios bíblicos aquí, ¿verdad? Ahí es cuando más tú tomas parte. Ahí es cuando más tú tratas de hablar. Ahí es cuando, si puedes traer estudios, trae estudios. Si tienes participación en tu iglesia, pues mira, no pares de tener participación. Si vas a dar clases, si tienes que predicar, si vas a ir a predicar a las calles, sea lo que tú vayas a hacer, que estés trabajando para el Señor, ese es el momento de tú hacer algo. Porque como dice, no va a cesar, el pan no va a cesar, el aceite no va a faltar. Pues ese es el momento en el que Dios va a proveer. Ese es el momento cuando en medio de tus circunstancias, por medio de tu obra, de tu dedicación, de tu obediencia al llamado, es cuando Dios te va a transformar, cuando Dios va a obrar en tu vida. Y por medio de lo que tú haces, posiblemente te trae aliento, te trae ese refrigerio que tú necesitas. Porque muchas veces lo que nosotros necesitamos es un refrigerio. Pero entonces decimos, tú sabes que el refrigerio lo buscamos en el descanso, el refrigerio lo buscamos en el asolamiento. O sea, nos vamos a solas y no queremos saber de nadie, no queremos hablar con nadie. Aunque no es malo porque hay veces que hasta yo mismo necesito espacio. Pero hago lo posible por no apartarme de mis responsabilidades espirituales, o sea, de mis trabajos espirituales, de traer estudio, de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo puedo encontrar alimento. Entonces, me ha pasado también muchas veces que he estado también en situaciones bien delicadas y yo pasando por un momento bien doloroso, tengo que traer aliento a otro. Pues porque es que Dios utiliza la dificultad para hacerte brillar. Porque posiblemente ya Dios te estaba poniendo a ti, ya Dios te estaba dejando que te inflara. Entonces ya tú estás listo para cocinar. Entonces ya tienes que entrar al calentón y en el calentón es cuando te vas a cocer. Entonces cuando te coces es que sale si realmente el producto funciona o no funciona. ¿Entiendes? Ahí es que se sabe si realmente el pan salió bueno o no salió bueno. Entonces tú tienes que ser paciente y no alejarte de Dios, sino acércate, permite que Dios te procese y acércate a las cosas de Dios, ocúpate en las cosas de Dios. Para que no necesariamente todo se te va a olvidar, los problemas se te van a ir de la mente, pero te va a ayudar a poder sobrellevar y a permanecer en fe, confiando de que no te faltará nada, porque esa es la promesa. Sigue confiando en Dios, haz lo que tienes que hacer. Mira lo que dice, haz lo que tienes que hacer. Solo dale primero, sírveme a mí primero y luego haz lo que tienes que hacer. Ocúpate de las cosas del Señor y sigue haciendo lo que tienes que hacer, que no te va a faltar nada. Amén. Dios te bendiga, Betty. Amén. Dios te bendiga, Peri. Eso Dios lo está bien bendiga, brutal, hermano. ¿verdad? Digo que está bien brutal porque en el momento de la escasez o en el momento de una tragedia, muchas veces nosotros tenemos conclusión a que el problema se resolvería si tuviéramos tal cosa o si tuviéramos cierto alcance a yo no sé qué finanzas, pero muchas veces no requiere eso. Lo que requiere es confiar en la palabra que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Y así como ella pensó que era para muerte, cuando obedeció a la palabra que el profeta le trajo, fue para vida y sustento por 3 años. Así que mira qué brutal está la cosa, Luis. Sí, también lo que quiero añadir es el poder de las palabras que nosotros tenemos, tú sabes, porque sin decirlo, es como lo que, con las palabras que trajo Elías
perdón, no sé si digo una, no, para la muchacha, que tú sabes, él le trae esa palabra para, es como, tú sabes, le inspiró, tú sabes, para, like, just to not give up, para no rendirte, pero también it just brought that encouragement. So, tú sabes, para mí, eso también otra cosa que yo vi, tú sabes, o escuché, tú sabes, que tenemos que poner un importancia con eso, tú sabes, con el poder de la palabra que Dios nos trae, pero también, tú sabes, hablando a la alma y eso. Y amén. Amén. Entonces, Luis, Pero yo quiero añadir algo rápido, Robert. ¿Puedo? Amén. Quiero que sepan que esta situación que le está pasando a esta mujer está en necesidad, no tiene esposo, es una viuda, en un periodo en que las mujeres no podían sustentarse por ellas mismas, o era más difícil sustentarse por ellas mismas. ¿Sabe? Hoy en día en Estados Unidos tenemos cupones, tenemos los food stamps, tenemos ayudas del gobierno, tenemos plan 8. Esta mujer se quedó sola y posiblemente era bien con un niño, sí, creo que era un niño, porque el nene no trabajaba. Si fuera un adolescente, un hombre, posiblemente trabajaba. Definitivamente tenía que ser un niño, porque ella tenía que sustentarlo. So, era un niño posiblemente pequeño, so ella no puede irse a trabajar porque tiene que cuidar a su hijo y no tiene nadie que la ayude en un periodo donde no llovía. So, cuando no llueve, no hay cosecha. La cosecha se daña porque no recibe alguien, no, o sea, no hay comida. Ahí no había Walmart. O sea, Walmart que busca comida de México, de otros lados, no, eso es Israel, ahí no se exporta nada, o quizás se importa, pero no es Walmart, para que entienda. Entonces, había necesidad en toda la región. Y esta mujer, para que entiendan, lo que le quedaba, ella se iba a tirar a morir. Voy a hacer esta comida, este último sándwich, esta última galleta, esto es lo último que hago y me tiro a morir. Ella ya no tenía más opciones. Sin embargo, Dios le trajo la palabra de tantas personas en la región. Dios manda al profeta a la casa de ella y a ella Dios, en medio de la necesidad, Dios la quiso bendecir. Así que para que tú entiendas, no porque tú estés en necesidad o porque tú creas que más nadie esté en necesidad, Dios como quiera te quiere visitar. En medio de la necesidad tuya, Dios te quiere bendecir. Así que atienda las cosas de Dios primero. Atiende esta palabra primero, que el aceite y el pan en tu casa no va a cesar. amén. Qué bonito eso, ¿verdad? Y 3 años que no le faltó. En medio de esa escasez que me imagino que todo el mundo estaba. Aquí experimentamos eso cuando pasó el COVID y nosotros sabemos, yo vivo en Filadelfia, eso es en el estado de Pensilvania, y muchos de nosotros nos tuvimos que ir a New Jersey a buscar comida y a buscar agua porque no había. Imagínate en un momento así de escasez. Y con poca transportación, no es como ahora que nos montamos en la autopista y vamos a ir para abajo. Y Dios le dijo, hasta que vuelva y llueva, que como tú dices, 3 años, hasta que vuelva y llueva, que él no le dio fecha, dijo, hasta que vuelva y llueva. Si se tardaba 10 años, 10 años Dios le iba a proveer. Si se tardaba 20 años, 20 años Dios le iba a proveer, porque nosotros somos los que estamos pendientes al tiempo. No, Dios, provéame en tal tiempo. Yo soy uno, eso los digo. Estuvo una situación que yo le decía a Dios, Señor, yo sé que hay que esperar en ti, pero acuérdate, por favor, que en estos tiempos aquí la vida se vive semana tras semana. Esto no es mes a mes, esto es semana tras semana. Yo quiero esperar en ti, pero yo te ruego que tú te acuerdes de que este diario vivir, esto es day by day. Así que hay que aprender cómo pedirle al Señor. Amén. Eso es amén. Luis, preguntita rápido. En cuanto a este pasaje, ¿verdad? ¿Cómo este pasaje te ayuda a tener más confianza en Dios? O sea, fe, a pesar de que hay cosas en tu vida actualmente, o sea, en el momento, ahora, y situaciones que no tienen sentido. ¿Cómo eso te ayuda y te inspira a tener fe y más confianza en Dios? Para aquí, esto me está enseñando
tú sabes, ya cuando, tú sabes, los ejemplos que estamos dando y eso, ya con lo último, tú sabes, eso también que sí vino el mensaje el profeta, pero esto también un recuerdo de que Dios viene a tiempo, tú sabes, y es como el título de hoy, tú sabes, que no hay, there's no logic, tú sabes, so eso porque también yo, para mí esto me inspira también, no es que, tú sabes, que ella ha tenido nada, porque tú sabes, hay tiempo que llegamos y viene tan difícil, pero es como, para mí a veces son las cosas grandes, pero son las cosas pequeñas que hace Dios. Y es como, tú sabes, tú puedes tener un día mal y después es como, yo no sé, you just get like a little grin on your face. That's the best way to say, like, wow, thanks God. Like, it's just, eso como, re-energizes me, you know. Es como poner, tú sabes, cuando tú le sacas un batería al carro y es cuando le metes batería nueva, ese como se siente, esa sentir. Y no tan bien que eso me inspira es para mí, pero también es para, tú sabes, ayudarle a otro. Para mí, I feel like cuando estamos escuchando estas cosas, it's meant to be shared. So, I feel like eso también que me inspira también para no también guardarle esas palabras adentro, para también, tú sabes, darle a otros. Tú sabes, es como, te voy a traer una historia bien rápido. Yo no sé si lo dije, pero yo me recuerdo que fue que yo creo que fue el grado 11 o el 2, yo creo que fue el 11, pero yo me recuerdo que yo tenía un maestro de que, tú sabes, he was the substitute teacher para ese día. Y tú sabes, cómo está la juventud y eso, tú sabes, you know how it could be. Tú sabes, pasamos esos tiempos, pero lo que yo vi diferente de este maestro, es como él tenía he was just like a positive figure. Tú sabes, todo tú lo puedes decir, él estaba como, tú sabes, lo sacudió como si fuera nada. Y yo le pregunto, ¿tú crees en el Señor? Y él dijo que sí. Tú sabes, eso es como digo, tú sabes, esa confianza que Dios nos trae. Y eso único, y yo digo, con la cosa pequeña, te puede sacar de un sitio que tú sabes que tú no pudieras lograr y tú sabes, darte la fuerza, la energía, whatever word you want to use. Tú sabes, that I feel like con esta historia, nada más, esta pequeña historia de no tener nada, lo que Dios enseñó a nosotros, que Él puede hacer con nosotros. Y amén. Ya sea, amén. Esta historia me gozo, ya voy a pasar a la próxima, pero de verdad que con eso lo terminamos, de que la historia no tenía lógica tanto para el profeta, ni tampoco para la que estaba dándole la comida, porque él le dijo que le diera primero a él. Ellos son los que estaban para morirse. Él venía de un lugar donde tenía sustento hasta el momento, pero ella fue obediente, perdón, a la voz del profeta, que era la voz del Señor, porque él andaba conectado con el Señor. Así que esa es la importancia, ¿verdad?, de ser obediente, aunque no tenga lógica, aunque parezca locura. Cuando es la voz de Dios y somos obedientes, hay un regalo, hay un privilegio, hay una recompensa grande,
que nosotros hemos de recibir, y si no, como quiera, seamos bendecidos, porque el hecho de que Dios nos visite es más que suficiente. Así que con eso, ¿verdad? Vamos a la próxima, que se encuentra en San Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 7. David, ¿lo puedes leer? Luis tiene la mano arriba, no sé. ¿Estás ocupado, David? Sí, discúlpame. Juan capítulo 3, verso 7. Yo lo Sí. veo el próximo. Amén, amén. No sé si Berry puede leerlo hoy o está ocupada también. Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, verso 7. Correcto. Del verso 3 al verso 7. Yo lo puedo leer, Ah, pues está bien, léelo, Luis. pero bien, algo bien rápido. Lo que yo quiero decir también, um, porque a veces, tú sabes, como dicen, que tú sabes que Dios tiene diferentes formas a hablarnos. Y este es un video que yo vi recientemente, tú sabes, que a veces Dios nos enseña algo, pero tú vas a creer que a lo mejor ese es para ti. Pero en este video me está diciendo, tú sabes, el muchacho le está hablando a la audiencia y él está diciendo, todo que Dios te enseñe no es nada más bendición para ti, pero es para nosotros. Tú sabes, eso que quería decir también, que tú sabes que a veces vinimos cosas y tú sabes, tú crees que it's meant for you, but it's meant for someone else. Tú sabes, y eso también, tú sabes que es parte de nosotros para hacer, tú sabes, lo que Dios está, tú sabes, planeando y eso. So, okay. Y ahora, tú dijiste San Juan okay, lo leo aquí. Del verso 3 al 7. Bendiga Rosa. Bendiga Rosa. Ok. La palabra se lee en nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede al causar entra para segundo vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto, y te digo que él no naciera del agua y del espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que nacido el espíritu es. No te maravillas de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Tú sabes, esto específicamente, y corréctame tú sabes, si esto no tiene conexión para lo que leí, pero yo no sé si alguno de ustedes vieron esta movie que se llama Benjamin Button. Yo no sé si de ustedes lo visto. Tremenda movie, tremenda movie. Tú sabes, en esa movie, tú sabes que el muchacho nace y es completamente diferente de que tú sabes que ya cuando tú naces eres un bebé y pasa el proceso, pero esta movie, tú sabes, el muchacho ya nazca y ya está un viejo y está, tú sabes, ya es cuando
he's aging, he's becoming, se está poniendo más menor de edad. Tú sabes, so es como, para mí, esto está hablando de, tú sabes, la sabiduría, lo que viene, pero también, if you think about it, el proceso de vida es como dicen, tú naces y tú tienes un propósito, pero también viene el tiempo que tú tienes tu familia, and that's starting something new, tú sabes. So, pero también esto también, yo creo que esto también habla de, yo no sé si lo dije aquí, it says right here, was born, no. Okay. It says something about, okay, it says right here, dice aquí, porque lo tengo en inglés, dice, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they're born of water and the Spirit. So, es como digo, tú sabes que para lo que traí de, tú sabes que cuando nace y de, tú sabes, el proceso de, tú sabes, son padres, es como un chance de que cosa empieza otra vez. Y cuando eso es como Dios te está dando una oportunidad, tú sabes, como a cambiar cosas. And I feel like eso es como dejar de lo de antes y también está entrando, tú sabes, de que yo no sé si es mal, pero es como de ese específico versículo, porque de bautizarse y eso, pero también para mí es los cambios. So, porque yo hablé del movie, tú sabes, el cambio que tú no. It's crazy because we're talking about no logic, and that movie is to do with no logic, tú sabes. So, para mí está ahí como enseñándonos, tú sabes, de the process of starting over, de empezar otra vez. Y tú sabes, eso es lo que yo entendí. Y amén. Amén. Yo quiero añadir algo rápido de Benjamin Button. Es interesante porque este hombre nace viejo, pero nosotros nacimos como niños, de verdad, de pequeños, y crecemos como una semilla. Somos una semilla y crecemos, somos un bebé niño, adolescente. Pero él nació viejo y en la película él tiene más o menos el mismo tiempo de vida que su contraparte, que es su enamorada, más o menos. Pero digamos que tú nazcas con un viejo y tengas 110 años, 100 años. Entonces tú vas a tener una vida para correr y luego vas a ir en regresión hacia pequeño y terminas como un bebé. La diferencia es que tú sabes lo que va a pasar en el periodo mientras te estás desarrollando. Cuando tú eres viejo, en la vida de nosotros, pues aunque tú te puedes morir más repentinamente porque a él los órganos se le van rejuveneciendo. Aunque él va regresando a ser un niño, un bebé, los órganos se le van rejuveneciendo, so él no se va enfermando. Nosotros vamos degradándonos. Nosotros vamos echando para abajo, como dicen. El que va para viejo va para abajo porque se va degradando. Y esa es la naturaleza de nuestro cuerpo, que vamos en degradación. Entonces podemos morir en los 40, en 35 años, gente que está muriendo. Yo tengo 35 años, gente que muere con 35 años, con 30 años, al corazón, colesterol, alta presión, ataque por obesidad. ¿No entiendes? Que no necesariamente, y tú puedes ver la diferencia que aquí esto es prestado. Y cuando tú ignoras una realidad como la vida, que tú puedes vivir posiblemente 90 años, 95 hasta 100 años. Dios permite y todos tengamos esa salud. Pero hay gente que se ama la vida y no ni siquiera llegan a 50 años. Gente con 55 años falleciendo porque no se cuidan, ¿verdad?
Pues, y Benjamin Button vivió mucho más que eso, porque qué sé yo, le dieron, no sé si fueron 80 años, pero 80 años que él iba para atrás, viviendo hacia la juventud. Y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, porque nosotros no vamos a tener tiempo de él. Que posiblemente vivir 40, 70, 80 años más adelante, ser jovencito nuevamente y poder entonces en ese tiempo quizás aprovechar el tiempo para aceptar a Jesucristo y hacer lo que tenemos que hacer. No, nosotros vamos para el otro lado. Nuestra balanza va para el otro lado, en el que hacemos menos. Y mientras menos nos cuidamos, menos podemos hacer. Muchas gracias. Amén, terminaste. No, ok. Amén, dije amén. Amado, cuando se termina un argumento o una explicación, por favor, digan amén para que todos sepamos que usted terminó su parte. Amén. Amén. Es interesante, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando de Nicodemo y era uno de los maestros de la ley, ¿verdad? Una persona conocida por traer, ¿verdad? Como hoy en día vemos los pastores, el mensaje en la sinagoga. Entonces este varón con mucho conocimiento y de lo que era la ley, y la ley pues apunta al Mesías, como nosotros sabemos, pues él tenía curiosidad de Jesucristo, porque todos sabemos que mientras Jesucristo estuvo sobre la faz de la tierra, él hizo milagros, él hizo prodigios, y esto iba llegando a los oídos de muchas personas, ¿verdad? Y se rumoraba por muchos sitios las cosas, y se hablaba las cosas grandes que él estaba haciendo. Entonces, esto estaba causando curiosidad en los líderes religiosos y muchos querían apedrearlo. En el caso de Nicodemo, él tuvo curiosidad para acercarse porque él pudo entender que las cosas que Jesucristo estaba haciendo no eran cosas que una persona pecadora iba a hacer y que no era normal para alguien común y corriente estarle haciendo estas cosas, sanando a personas que estaban ciegos, levantando personas que estaban paralíticas, a alguien que tenía un brazo corto alargársele. Esto no era normal. Había una revolución en el momento. Y no es que no hubiera un milagro en el Viejo Testamento, pero que estuviesen ocurriendo en esta secuencia donde eran consecutivamente pasando cosas a esta magnitud, esto no se había visto antes. Entonces, le llama la atención, aparece, hace una reunión, parece con los discípulos, le llega la voz de Jesucristo, ellos se unen para tener este diálogo. Y es importante, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que Jesucristo no rechazó a nadie. Tú sabes, él le dio oportunidad a todos. Podemos ver que fue entre los líderes religiosos, aquellos que eran pobres, aquellos que eran ricos, aquellos que eran de diferentes lugares, de diferentes lenguas. Y él a todos nos ha dado oportunidad. Así que no tenemos excusa. ¿Y qué pasa con este hombre? Dice que cuando comienzan el diálogo, que fue en el 4, versículo 4 dije, o el 3, perdón. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este verso a mí me encanta mucho porque como el Señor sabe todas las cosas, Él sabía los tiempos que íbamos a vivir hoy. Y muchas personas utilizan ciertas cosas para decir, yo nací de tal manera, sea cual sea la cosa que tengan, ¿verdad? Porque muchas cosas tenemos que hacemos, malas mañas, malos hábitos, y queremos justificar con que hemos nacido de esta manera. Y puedo decir que en parte en nuestra carne, por el conocimiento bíblico que tenemos, podemos ver que se manifiestan cosas que no son del agrado de Dios. Si vemos Gálatas capítulo 6, nos da una gran lista de las cosas que se manifiestan en nuestra carne. Si no es el 6, es el 5. Pero ¿qué pasa? Que cuando comienza este diálogo Jesucristo con este líder, él está diciendo, le está hablando de un nuevo nacimiento. O sea que a pesar de que tú hayas nacido de una cierta manera, si lo quieres poner así, porque yo sé que muchas personas lo utilizan para tapar la poca vergüenza, vamos a ser honestos, pero si ese fuera el caso, como quiera Jesucristo nos está llamando a nacer de nuevo. Entonces el diálogo continúa y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y eso es lo que los quiero llevar con este estudio, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor me ayudó a entender en medio de ese proceso difícil. Porque el tema no tiene lógica, ya que Rosy y Berry entraron un poquito después. Y es que nosotros nos vamos a encontrar con situaciones en la vida que vamos a decir no tiene lógica. En el caso de este varón,
era un religioso y él conocía la ley y él estaba acostumbrado a un seteo. Y ahora Jesucristo viene trayendo una revolución y se queda como que, espérate, ¿qué tú me estás hablando? Esto no es parte del juego. ¿De qué tú me estás hablando ahora, verdad? Y por esa razón nosotros tenemos que entender que es importante nacer de nuevo. Déjame proceder. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando Jesucristo dice de cierto, siempre hay que prestar atención a lo que le está diciendo porque es importante. Entonces está hablando de nacimiento en el agua y del espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Después dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, el espíritu es. No te asombres de que te dije o es necesario nacer de nuevo. Es bien importante, ¿verdad? Esta conversación que está teniendo Jesucristo con él, porque, como les decía, aquí podemos descartar las muchas cosas que hemos escuchado. Como personas dicen, no, yo nací de tal manera, yo nací así. Entonces tiene que haber un cambio, porque si queremos ser partícipes del reino, tiene que haber un nacimiento. Y si no tiene lógica para nosotros, es porque la palabra es clara cuando dice que para los que se pierden, esto es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Y por esa razón, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que creer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que Él murió y resucitó al tercer día y que nuestros pecados son lavados por medio de su sacrificio en su sangre. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener una plenitud, vamos a tener una información, vamos a tener una renovación en nuestra mente que nos va a ayudar a ser capaces de poder entender estas profundidades. Pero de lo tanto, no puede ser posible, porque para el que perece, esto es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. Efraín, ¿me puedes dar una manera efectiva o un ejemplo para combatir circunstancias las cuales no tienen sentido o lógica? Bueno, la primera es que cuando algo no tiene sentido es porque tú tienes conocimiento de cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes conocimiento de cómo las cosas normalmente funcionan, pues entonces, cuando algo pasa que es anormal, entonces tú dices, espérate, esto no tiene sentido, porque es anormal. ¿Qué sucede? Cuando tratamos con Dios, ahí es donde entra la normalidad de la situación, porque Dios está fuera de la norma. Dios establece leyes y rudimentos para toda creación, pero la manera que Dios opera, haciendo milagros, prodigios, salvándonos, supliéndonos, es anormal. Porque, y puedo usar el mismo ejemplo bíblico, no tengo que ni siquiera usar un testimonio. El mismo texto que comienza hablando, Robert dice, el maestro dice que ella tenía poco, se iba a tirar a morir, y él le dice, dame a mí primero y después coman ustedes y no te preocupes que nada te va a faltar. Es anormal. ¿Sabes? Es una situación extraordinaria. Lo ordinario es que ella iba a comer, su hijo va a comer y se iban a tirar a morir porque no hay nada, no hay más nada. No hay agua, no hay nada. Pero lo anormal o extraordinario es que Dios proveyó por 3 años y no había hombre. Nadie estuvo allí para traerle comida, sino Dios le proveyó. Eso es lo normal. ¿Ves? Lo normal es que un hombre no puede volver al vientre de su madre para nacer de nuevo. Lo anormal es que Dios provee y por fe, en sacrificio, la cruz del Calvario y por medio del bautismo, tú redimes tus pecados y te limpias de toda iniquidad y te haces una nueva criatura. Eso es anormal. Eso sí es bien anormal. ¿Sabes? Por creer en su nombre, en el nombre de una persona, de un hombre que murió hace 2000 años, tus pecados son renovados y solamente lo entenderás cuando lo experimentes. Es anormal, porque si la gente no lo quiere creer, es tan fácil como tú confiar y profesar a Jesucristo, confesar su nombre y obedecer al llamamiento, limpiar tus pecados en la cruz del Calvario por medio del bautismo. Es anormal, extraordinario, fuera de lo normal, fuera de lo natural, sobrenatural. Y, ¿verdad? Y ahí es donde vamos, que estas son circunstancias que solamente en Dios es donde operan. A la gente le gusta lo paranormal, lo fantasma, lo espíritu. Pues realmente confía en Dios, camina con Dios y tú verás como todo sobrenatural, anormal, extraordinario, fuera de lo común, sin la matemática, nada funciona, porque es como a Dios le da la gana.
Dios es el creador de todas las cosas. Dios manipula los cielos. Le dijo a la tormenta, calla, y ella enmudeció. A la mar, cálmate, y se calmó. Se planchó como tabla de surfing, planchadita el mar. ¿Ves? Y después preguntaron, wow, pero ¿quién es este que aún en los vientos y la mar obedecen? ¿Quién puede controlar la mar? ¿Quién puede controlar los vientos huracanados? No hay hombre capaz de eso. Sin embargo, Dios se manifiesta en la tierra y así lo hizo. Porque Dios es el único sobrenatural. Porque Dios es el fuera de mundo, el fuera de serie. Y por eso es que nosotros tenemos esta seguridad, que cuando tenemos el testimonio de Dios y conocemos cómo opera Dios, nada hace sentido. Entonces, no te maravilles por la dificultad. Maravíllate por el que a la dificultad la hace ver normal, y él se glorifica él se manifiesta y se expresa de manera normal, de manera extraordinaria. O sea, la dificultad del momento sorpresivo, el momento de sorpresa que te sorprendió, que te llegó un momento, eso, dice, porque esto es, no, eso es algo normal comparado con el Dios sobrenatural el que tú le sirves. Amén. Amén, gracias por eso. La hermana Rosa nos puede leer. El próximo versículo se encuentra en Mateos capítulo 8, del versículo 23 al 27. Mi Biblia está abajo, yo creo. Pero anyway, I'll look it up here. Amén. ¿Cuál es el texto? Es Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Mateo 8. Lo tocaste ahora, así que estabas calientito. 27. Capítulo 8, del 23 al 27. ¿23 al 28? Aquí que se levantó en él mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les y se hizo una bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo de que aún los vientos y el mar le obedecen. Efraín ya estaba hablando de eso, mira qué cosa. Pero sí, fíjate, el pastor de nosotros tuvo los otros días hablando de eso, de la tormenta, ¿verdad? De este escenario aquí de los discípulos, y él nos dijo, ¿verdad?, que en la tormenta puede ser que venga momentos como que, tú me entiendes, como que a veces la tormenta te quiere jamaquear, pero nosotros, ¿verdad?, como seguidores de Jesucristo, tenemos que entender que Él controla la naturaleza, que Él está en control de todo. Por eso que Él dormía y descansaba, porque si Él es el que controla todo, amén. Pero sin embargo, ¿verdad?, los discípulos que aún andaban con Él y todo, y siempre estaban como como que no sabían con quién andaba, fíjate, pero en el medio de la tormenta, Jesús tomó control y hizo bonanza y calmó todos nosotros, ¿verdad? Esto nos indica a nosotros que Dios está en control de todo en nuestras vidas, que puede ser que vengan tormentas, porque Él lo dice, hay un versículo que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Él te advierte que vamos a estar envueltos en tormentas y situaciones, algunas que nosotros las buscamos, que nos metemos nosotros mismos, y otras porque van a venir, ¿verdad? Pero hay que entender que en todo lo que se refiere a una tormenta, que puede venir de muchas cosas, de enfermedad, de finanzas, ¿verdad?, de la salud, de cosas alrededor, ¿verdad?, de nuestro, aún el mismo trabajo. Hay que, ¿verdad?, ponerle todo en las manos del Señor, que Él pondrá calma y Él controlará los vientos. Amén.
Eso es algo bonito, ¿verdad? De que nosotros, los apóstoles siendo humanos, ¿verdad? También como que se turbaron porque se dejaron llevar de lo que estaba alrededor, no tomando en cuenta que estaba el que controla todo. Amén. En ese momento, nosotros no podemos dejar que lo que esté alrededor nos olvide, nos haga olvidar a quién nosotros le servimos, porque eso puede pasar. Aún gente que llevan años el evangelio viene con una situación, entonces tú los ves desesperados y entonces, pero este no es el Dios que tú le clamas, este no es el Dios que te contesta, este es el mismo Dios, no es un Dios para que sana, un Dios, es un Dios que hace todo y Él toma siempre control. Amén. Nosotros nos resta tener fe, no dudar y confiar en Él. Amén. Amén, amén. Gracias por eso. Stephanie, ¿quieres decirnos algo en cuanto a esta historia? Yo siempre ha sentido de verdad que cuando uno, uno está en una situación, siempre el Señor va a ir adelante. He's always going to be up front. Y como ustedes están hablando de barcos y eso, siempre ha puesto el Señor como el capitán del barco, donde ¿verdad? El capitán del barco tiene ¿verdad? El control. Amén. Tú sabes, estamos ¿verdad? A veces como ellos siempre ¿verdad? Pintan ¿verdad? Las tormentas como las pruebas que nos puede llegar, pero el Señor será ¿verdad? Siempre el capitán, el que va a saber por dónde ir, por cómo, porque tú sabes que en los barcos, y yo lo encuentro like interesting. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en los barcos tienen como si fueran como una frisa, como lo que, no sé cómo se llaman eso en español. No sé si es el velo o algo así. Como es, ajá, y qué viene pasando, cada de esos que tiene el barco tiene una Una soga, una una soga. cuerda. ¿Y qué viene pasando? Que hay situaciones que a veces hay you have to adjust eso. El Señor va a saber, he'll maneuver Sí, va a saber manejar. en cada momento. Pero yo he aprendido por experiencia que siempre hay que darle al Señor la oportunidad de obrar en nuestra vida. Porque tú nunca vas a ver el poder del Señor si tú no le das la oportunidad al Señor. Y en otras palabras, como que no te, puede estar en scout ahí mismo, pero en otras palabras, you gotta do a free fall and just trust in the Lord wholeheartedly, con todo tu corazón. Porque es verdad, tiene control. Nuestras vidas están en las manos del Señor. Amén. En cada momento. Y yo, como siempre pone, el Señor es our anchor en nuestra vida. No sé cómo se llama eso en español. El ancla. El ancla. En nuestra vida. Literalmente lo he experimentado. Pero lo de nacer de nuevo, pues en la Biblia, para mí, cuando habla de nacer de nuevo, obviamente no es en físico, sino espiritual. Porque cuando uno se bautiza, uno se convierte en nueva criatura, porque ahora decidimos de cambiar. Porque tú no puedes servir al Señor y vivir igual. Porque por eso es cuando uno hace esa promesa con el Señor, es vivir una nueva vida. Pero ahora una vida nueva en Él.
Y eso para mí, eso es lo que significa esos versículos que estaban leyendo de nacer de nuevo. Obviamente, como dice Robert, no hay lógico. No es físico, sino espiritual. Pero, ¿verdad? Yo digo que hay que también, como dice mami, a veces uno humanamente, cuando nos confrontamos en situaciones, a veces humanamente nos volvemos un 8, como dicen los hispanos, buscando solución, like solution. Ay, ¿qué voy a hacer? Siempre estamos como una gallina sin cabeza. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero no, siempre tenemos que, you gotta put your full trust in the Lord. Praise the Lord. Aleluya. Porque, y hay que siempre darle, eso lo dijo una hermana un día y eso lo guardaré siempre en mi mente. Tú tienes que dejar que el Señor, darle la oportunidad al Señor para obrar en tu vida. Tienes que darle al Señor esa oportunidad. Amén. 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 Gracias por eso. Esta historia, ¿verdad? Tengo otro texto más, pero lo voy a tocar como por encimita. Pero esta historia me llama mucho la atención, ¿verdad? Pues sabemos que Jesucristo se manifestó, como les comentaba ahorita, en muchas ciudades, en muchos lugares, en muchas personas. Pero, ¿qué pasa? Que es bien interesante para mí, ¿verdad? Porque cuando aquí dice que, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar. Amén, amén. Bueno, pues yo voy a traer algo a lo que Robert Hay dice. una pausa. ¿Estás bien? Hay una pausa. Hay una ¿Te puedo decir pausa. un momento? Ok. Amén. Es interesante porque como estamos hablando, tengo que comprender cómo está haciendo esta situación de que Cristo entra a la barca y se acuesta a dormir. Pero entiendan que Cristo está durmiendo. Quiere decir que Cristo no es el que está guiando el barco. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros somos unos vagos y en vez de ser responsables de nuestras acciones, queremos poner nuestras responsabilidades para Dios en vez de nosotros tomar responsabilidad por lo que tenemos que ser responsables. Y queremos darle trabajo a Dios que nos toca a nosotros. Cristo estaba en la barca, pero Cristo no estaba pilotando. Hay muchas personas tienen el concepto de que Dios viene a sus vidas y Dios va a tener control de sus vidas. Y para que Dios pueda tomar control, Dios no va a tomar control de tu vida. Dios te va a ayudar a que tú tomes control de tu vida por medio de su poder, por medio de su consejo. Y de esa manera, por eso cuando tú estás en necesidad, tú le dices, Señor, perezco, ayúdame. Porque tú llamas al ayudador. Dios te va a ayudar. Dios no te va a controlar. Ese no es el Dios que servimos. Un Dios que controla, que domina. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. El Dios que nosotros conocemos es un Dios que está contigo, que te da las opciones para que tú tomes la mejor decisión, que está contigo para que tú pilotees, para que tú guíes, está de pasajero al lado tuyo. Él diciéndote, voy contigo hasta abajo, pero tienes que hacer las cosas bien. Voy contigo hasta abajo, vamos por encima, pero mira, hazme caso y te va a salir todo bien. Pero te toca a ti, por eso uno de los consejos es, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Ese es uno de los consejos que él le dio a Josué. No temas ni desmayes, sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vaya. Que Dios se manifiesta, siempre va a estar contigo, pero no podemos tener ese concepto de que Él nos va a controlar, de que le vamos a dar el trabajo, tenemos que ser diligentes. Por eso el nuevo nacimiento nos toca a nosotros. El cocinar le tocó a esa mujer, no le tocó a Dios. Dios le dijo cocina, pero si ella no hubiese cocinado, no hubiese tenido provisión. Si ya no lo hubiese dado el profeta,
no hubiese tenido provisión. ¿Ves? Que Dios hace lo sobrenatural, pero a nosotros todavía nos toca hacer lo normal. Amén. ¿Estás listo, Robert? Amén, gracias. Y siempre me gusta, ¿verdad?, señalar el hecho de que cuando los discípulos estaban en la barca, sí habían visto milagros, pero tenemos que tener en mente que ellos todavía están en un proceso de aprendizaje. Y estos son cosas que no son cualquier cosita. Estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de cosas físicas, estamos hablando de enfermedades. Esto no es normal, ¿ok? Y aclarando eso, ¿verdad? Pues entro en el resto, porque así muchas personas dicen, no, que eran unos incrédulos, pero estamos hablando de los vientos y de la mar. Eso no lo habíamos visto a alguien hacerlo. Vamos a cogerlo suave con ellos y entender que estaban en un momento de siendo capacitados, de siendo discipulados, como todos. Nosotros vamos en la vida y si no tenemos un maestro que nos enseñe a hacer las cosas, no vamos a saber. Así que cuando ya tú entras en ese nivel que lo experimentaste, tú puedes hablar de eso. Entonces tú puedes confiar, pero todavía no era el momento. Dañado para darle perspectiva. No sé si algunos aquí, cuántas de aquí se han montado un barco, un crucero. Un crucero cuando está en el mar de noche no se ve nada. Tú lo que ves noche para adelante, noche para atrás, noche para los lados. Ay, tú no ves nada, literalmente tú lo que ves es todo oscuro, ¿ok? No se ve nada. Cuando el crucero está corriendo, tú no ves nada. Entonces, imagínate tú estando en la nada y que de momento se forma un revolú. ¿Sabes? Tú dices, aquí me fregué, aquí yo no puedo, o está en el aire, en un avión, allá en la altura, y lo que ves abajo es mar, y en la altura, y pasa algo ahí arriba, que es lo que tú dices, pues se fregó esto, aquí nos chavamos, ¿entiendes? Esa es la misma perspectiva, tú sabes que para que haya algo que te salve de tu morir, tiene que ser un evento sobrenatural, tiene que ser algo extraordinario, tiene que ser un milagro. Por eso es verdad que Robert lo menciona de esa manera, porque tenemos que tener esa perspectiva de que ellos pensaban que se iban a morir, porque naturalmente es imposible que un hombre controle una tormenta. Literalmente es imposible, ¿sabes? Y eso fue lo que sucedió. Robert se cayó. Amén, amén. Robert se cayó, se fue, tiene problemas con la computadora. Ahí volvió. Mommy, you on mute. You on mute. Mom, you on mute. Nosotros también somos como los discípulos, todavía aceptando al Señor por años, no sabemos con quién andamos. Porque tantas cosas que ellos vieron que Jesús y todavía no sabían con quién. Nosotros hay gente vieja en la guardia, que uno que comienza nuevo le da más fuerza a alguien que lleva más tiempo. Isn't that weird? Because todavía no están tomando en cuenta con quién es que andan. Es weird. Pero yo digo que nosotros a veces somos como los discípulos. Isn't it true? All of us. Empezamos una situación y estamos, pero entonces ese no es el Dios que te sanó antier. Pues es el mismo Dios que te da finanzas. Ese es el mismo Dios que te cuida. Ese es el mismo. O son diferentes dioses para diferentes situaciones. So who are you serving? You know, a veces. ¿Le está sirviendo al Dios de los griegos o le está sirviendo al Dios vivo? Porque el que no tiene un encuentro con quién es el Cristo de la gloria todavía no conoce quién es Jesús. But when you do have a true encounter y tú lo buscas en espíritu en verdad, you know that you're walking with the true God que va a estar ahí en todas para ti. Pero humanamente, cuando viene esa tormenta, los vientos nos jamaquean, pero tenemos que, ubicarnos, tomar calma, porque él va a ayudarnos, como tú dijiste, él ayudar a salir de la situación. A mí me gusta, rapidito añado, y perdóname, Betty, rapidito.
Por eso a mí me gusta Pedro. Mucha gente son locos con Pablo. Yo le Ujú. estaba diciendo a Robert que cuando tú lees las cartas de Pablo, tú no ves fallas de Pablo. Ujú. Porque es bien raro, aunque sí él dice que tiene debilidades, pero fallas como tal, tú tienes que otra persona dar su juicio de ti. Y en el caso de Pedro, Pablo habló de Pedro, y aún Pedro siendo apóstol, dice que tuvo que haber sido reprendido. Con todo, sigue siendo el pilar de los apóstoles. Ujú. So, en Pedro yo me identifico mucho más, porque estando con Cristo lo nego, Cristo lo restaura y aún más adelante vuelve y falla. ¿Entiendes? O sea, ahí es donde somos nosotros reflejados, que Ujú. aún siendo apóstol pudo haber fallado, Mira pero pa' ahí. está la oportunidad de nosotros restaurar nuestro camino y hacer lo correcto. Pues está así, por eso es que estamos como Pedro, cada rato fallando. Ay, santo. Pero fue restaurado Pero fue restaurado, pero vuelve y se cae, vuelve y se y levanta. vuelve y se restaura. Así que somos nosotros, entonces seamos como Pedro, Pues, seamos como Pedro. Amén. Betty, porque una cosa, la victoria no está en que tú no te dejes caer. La victoria está en que si tú te caes, tú te levantas. That's the victory, right there. Ujú. ¿Es así? Very. Ajá, voy ahora, I'm sorry. Sí, me gustaría contribute to this conversation que estamos teniendo ahora. Porque me gusta. Con Dios encima de todas las cosas y con Dios en adelante, ¿verdad? Porque la posición de Dios primero es top tier, because Él no tiene que nobody needs to stand, he doesn't need to stand to no one's standards. Everyone needs to respect him because he's the one and only. So, cuando la gente dice con Dios en adelante y que Dios vaya contigo, I like when people, I like hearing that because it's just the word of God, right? Because it is what it is. And they're telling you that they wish you the best. They want blessings, que Dios te cuide, que Dios te levante si tú estás en el piso, que Dios te levante. Esas son cosas que la gente de buen corazón dice, porque quieren que verte bien y que tú mejores en la vida. Y con la conversation que tenían earlier, que estaban diciendo que si you start over when you change your life with God. I think that God's gift is life. That is his gift to all of us. It's life. And even when you're born, even when you don't know him, even when you're pure, even, he gives you all this time to be in his earth to serve him. So that's what I have to say. Amén, amén. Gracias a los que aportaron. no te voy a dejar hablar otra cosita rápido. Amén. Después si me paso overtime es culpa tuya. Ya Es estamos, culpa de Efraín. ya estamos overtime. Amén. Mira, para añadirle algo, y no sé si ya lo he mencionado, pero sería bueno, pues, esa idea que trajo Betty. Es como que nosotros sin Dios somos como un guante. A nosotros nos hicieron a imagen y semejanza de Dios. To his image, ¿cómo se dice en inglés? To his image and his... Imagen, a la imagen. Pero en inglés, ¿cómo se dice el texto? Image and likeness. To his image and likeness. Gracias, Robert. A nosotros hacemos to his image and likeness. Imagen. Es como un guante. El guante es para la mano y tiene la misma silueta de la mano, pero el guante sin la mano sigue siendo un guante. Entonces, por esa razón, cuando Dios entra en nosotros, nosotros funcionamos para nuestro propósito. Sin la mano, el guante es un guante y esa es nuestra vida sin Cristo. Con Cristo estamos completamente capacitados para hacer muchas cosas grandes. Sin Cristo estamos puestos por ahí donde caigamos, ahí estamos y ahí quedamos. Así que, como dice Betty, Dios en nuestra vida. Y rapidito, Robert, one more thing. Cuando tú naces, you don't have a choice. Cuando la gente se pone a pelear con las cosas de muchachos, yo no pedí nacer, pero mi mamá y mi papá, pues, tuvieron un momentito y ahí vine yo, ¿ok? Pero en el Señor... La cigüeña, con la cigüeña. Sí, la cigüeña, pero en el Señor, I have the choice. ¿Ves? Es la diferencia.
yo no tuve el choice, pero salí de mami y papi, pero ahora yo tengo el choice de nacer de nuevo para ser como el Señor ha puesto como propósito. ¿Viste? Hay una diferencia. No choice, I have a choice now. De nacer de nuevo si yo quiero nacer de nuevo. Porque aquí Dios no obliga a nadie. Dios es un Dios caballeroso. But if you want to be new in the Christ, como estamos hablando en espíritu y en agua, you make the choice. You see? It's different. Cuando tú naces, you didn't ask to be born. But if you are born and you want to really be born in Christ, you make the choice. Amen. Amén. Pues ahorita no pude terminar con la línea, pues aquí la señal me está dando un poco de problema, pero para terminar esto, ¿verdad? Esta historia me llama mucho la atención porque aunque leímos en Mateo, si tú vas a Marcos capítulo 4, del 35 al 41, es la misma historia de la tempestad, pero te da unos detalles específicos. Entonces, cuando esta tormenta se levanta, una de las cosas que me llama la atención es que habían personas que eran profesionales. Ahí había personas que eran pescadores profesionales, que ellos sabían lo que estaban haciendo. Por eso yo digo, si ellos no hicieron nada para tomar el timón del barco y llevarlo a control, fue porque no había oportunidad. Ellos se pusieron en la misma posición que la viuda, ya lo que nos queda es morirnos. Olvídate de eso, pero mira qué cosa curiosa, llamaron a alguien que sí puede hacer algo para ellos. Y yo no sé en qué situación tú te encuentras hoy, que a lo mejor pueda ser, tú que me escuchas, una situación que tú piensas que es de muerte. Y sí puede ser seria. Y sí puede ser bien grave. Pero yo te digo hoy que el que está en la barca, ese está durmiendo, pero no te equivoques. Ese puede hacer algo para ti. Porque para ellos estaba dormido, pero Dios sabe todas las cosas. Él sabía que la tormenta estaba pasando en ese momento. Pero hasta que ellos no llamaron, él no se levantó. ¿Ves qué interesante? Él pudo haberse levantado y decir, mira, los vientos los escucho, la mar está azotando y me está cayendo el agua. Eso es parafraseando, no lo dice la Biblia, pero te estoy dando una imaginación de lo que pudo haber estado pasando. Entonces, él está ahí esperando a que tú le llames. En medio de tu tormenta, en medio de tu problema, en medio de tu luto, lo que te encuentres, él espera que tú le llames. Y no hicieron nada más que llamarle. Miren dónde se encuentra. Si tú vas a Marcos 4, del 35 en adelante, te dice que él estaba en la popa. Y en el barco, la popa es el lugar cerca del timón. O sea, él no estaba muy lejos de lo que tiene control del barco. Un timoncito chiquitito, pero él estaba al ladito ahí en la popa. Cosa de que cualquier cosa pase, se te fue la situación de las manos y ya no puede hacer más nada, ahora me toca a mí. Dame una oportunidad. Entonces Dios nos está llamando a eso, ¿verdad? Al igual que a los discípulos, esta es una situación loca. Esto no tiene sentido. Tú estás capacitado y no puedes. Entonces, dale el timón al que pueda hacer algo por ti. Clámale a él en esta hora. Mira, una de las notas que tomaba era que en lo primero, en la situación de Elías, podemos ver cómo Dios se glorifica en lo físico, porque era comida. Y aún así no había nada que pudieran haber hecho porque había escasez. Entonces, vamos a la segunda. Cuando vamos a la segunda, en Juan, hablábamos donde vemos la importancia de lo espiritual, porque aquí eso no se ve, no es físico. La comida la ve, lo espiritual está dentro y tú no lo puedes ver. Pero de ambas cosas, Dios tiene dominio sobre todas. Entonces, en lo espiritual, Él te está dando una opción. Él te está dando una vía para que tú puedas tener una oportunidad. Y cuando vamos ahora a esta, aquí el poder de Dios en acción en lo natural. El clima, la naturaleza. De lo que nosotros no tenemos control. Mira, esta te la cuento rapidito. Sé que ya nos pasamos el tiempo, pero nosotros teníamos una salida a un parque el sábado. ¿Y qué pasa? Había una lluvia brutal. Efraín estaba conmigo ese día y David también. Y yo le dije a mi esposa antes que saliéramos, en fe está soleado. O sea, es una locura porque está lloviendo a cántaro, que yo estoy hablando de que está soleado. Pero esa es la fe. Tú le llamas las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿qué quiero decir? Eso es algo pequeño a lo mejor para ti, pero mi fe es que Dios iba a cambiar el clima. Y que esa lluvia no era que la cancelara, pero que se la llevara para otro lado. Donde hacía falta, Efraín no le había llovido, llévasela a él. Pero ¿me entiendes qué quiero decir con eso? Que
Estas son las cosas en las que Dios se manifiesta. Entonces, lo primero es lo físico, lo segundo es lo espiritual, y ahora estamos viendo que con la naturaleza aún Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, antes de los milagros grandes que hizo Jesús mientras anduvo en esta tierra, en un sinnúmero de ocasiones pasaron cosas como estas, cosas que no tenían sentido, cosas que querían detener el propósito de Dios. ¿Por qué se desata una tormenta y de esta magnitud? Porque él iba para Gadara. Allí había alguien que necesitaba liberación. Entonces, ¿qué pasa? Pasaron cosas como estas que no tenían sentido, pero solo en el sentido carnal. Porque nosotros estamos diciendo esto no brega así. Porque el espiritual discierne que esta lucha no es contra carne ni sangre, marea, vientos o comida. Tampoco es, perdón, posesiones, sino que esto es algo espiritual, que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Entonces, entendamos, ¿verdad? Que sea como creyente o personas que son impíos, vamos a tener circunstancias en las cuales nos vamos a encontrar donde no hay lógica. Pero, ¿por qué tratar de descifrarlo todo nosotros solos? Aquel que no tenga a Cristo, no hay por qué andar sin esperanza en esta vida. Pelear esta batalla de la vida solos no se puede. Él te hace una invitación, así como a los discípulos, que el que estaba en la barca y podía hacer algo a su favor, está queriendo, él quiere hacer algo a favor de tu vida también. Pero él está esperando a que tomamos una decisión. Y si tú te encuentras en esa barca, entiende, dale reconocimiento a aquel que puede salvarte de esta situación, tú que no tienes a Cristo. Pero ¿qué pasa? Perdónenme. Él te invita a descansar en él, en sus promesas, y a confiar que su palabra es fiel y verdadera, y que él es veraz, y que él no miente. No es como los hombres que a lo mejor se arrepientan de hacer algo. Y nosotros que tenemos a Cristo en medio de las dificultades de la vida, ya sea enfermedad, nosotros hemos pasado mucho por estas situaciones donde nos hemos visto, ¿verdad?, hasta en cama de muerte, o sea problemas familiares, situaciones económicas, batallas espirituales o aún el luto. En cada capítulo que hemos leído en esta noche, podemos comprender que no siempre todo va a ser peaches and cream, como le llamamos aquí en Estados Unidos. Pero en medio de lo que no tiene lógica, Dios se ha de glorificar cuando andemos en obediencia, siendo moldeados, como las 3 palabras de ahorita, moldeados, purificados, y después de la purificación somos examinados, no andando en duda, sino en seguridad, aunque no haya lógica en la situación, confiados en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. Así que oremos fervientemente, leamos y meditemos en su palabra diariamente y ayunemos frecuente y veremos la gloria de Dios. Tenía un testimonio que decir, se los cuento en otra, ya que el tiempo avanza. Le quisiera leer este verso rápidamente, que se encuentra en Proverbios 30, del versículo 4 en adelante, y dice así: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes. Entonces dice, perdón. Sí, ese era todo. Cuando leo esa historia de la barca, solamente puedo pensar en este verso de Proverbios. Que quién subió al cielo y descendió. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Qué le dijo al viento? Calma, y al mar que enmudeciera. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que tiene control y dominio sobre todas las cosas, sobre la faz de la tierra. Que de Él es el mundo, la plenitud y los que en Él habitan. Y es poderoso, ¿verdad?, para nosotros poder meditar en estas cosas en esta noche. Así que el testimonio se los debo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por la oportunidad, de verdad que me gozo. Espero que sea de bendición. Y que si te encuentras en una situación que no tiene lógica, si no sirves a Cristo, Él te puede dar lógica a tu situación y ayudarte en medio de ella. Y si tú tienes a Cristo, confía en sus promesas, lee su palabra y medita en ella y espera que a su tiempo Él se ha de glorificar. Y si no, como quiera merece la gloria. Amén. Dios los bendiga. Eso es amén.
Si quieres que, entendiendo este mensaje, se ha escuchado, ¿verdad?, la palabra del Señor, ha sido muy interesante cómo Dios trabaja en lo imposible, en la cosa que no tiene sentido. Pero mucho tiene sentido que si nosotros comprendemos, pensamos que somos buenos y hemos mentido, utilizamos, ¿verdad? Utilizamos el estándar del mundo para pensar que somos buenos, pero si utilizamos el estándar de Dios, que es no mentirás, no robarás, no fornicarás, no tendrás adulterio, no tendrás falso, no mentirás, ¿verdad? No tendrá otros dioses delante de su presencia. Nos hace entender que hemos quedado cortos delante de él. La hemos fallado, todos hemos quedado cortos. Y como dice la palabra, también han sido destituidos de la presencia de él. ¿Verdad? Por esta razón, ¿verdad?, estando en su presencia, pues sabiendo que destitución es que te sacan, ¿verdad? Y tu fin sería muerte. Por eso dice que la palabra, la paga del pecado es muerte. Seríamos destituidos, sacados de la presencia de Dios. Eso es lo que es la muerte. La muerte no es que te matan, es que estás lejos de Dios. Cuando tú vayas a su presencia, al estar lleno, cargado de estos pecados, tu paga es muerte, tu paga es estar alejado de él. Pero por eso es que aparece Cristo en la escena. Para darte vida y vida eterna, dice, la paga del pecado es muerte, mas Cristo es vida eterna. La vida en Cristo es la vida eterna. Así que esa es la esperanza que te ofrecemos, un nuevo nacimiento, una nueva esperanza, una ayuda idónea, una ayuda perfecta. Serás completo, serás perfecto en Dios, ¿verdad? Podrás ser capaz de cumplir tu propósito, podrás ser capaz de poder ser renovado, restaurado y aún hacer brillar a los que están alrededor tuyo, en tu trabajo, en tu casa, en tus hijos. Dios te dará la capacidad de poder restaurar relaciones y aún te dará herramientas para estar en paz con aquellos que te hacen la guerra, aunque sea manteniéndolos de lejos, pero tu corazón va a estar en calma. Así que esta es la esperanza que te damos, ¿verdad? Una vida eterna en Jesucristo, una vida eterna, una vida que no perece, una vida que te lleva a permanecer como su palabra, que no perece, sino que permanece para siempre. Siempre, con tan solo creerlo, confía. Tú lo recibes como un paracaídas o si te fueras a tirar de un avión, solamente sabiendo que no vas a llegar a salvo al suelo, estarás seguro con un paracaídas. Solamente sabiendo que estás en alta mar a la deriva, necesitarás un salvavidas para estar a seguro. De la misma manera, sabiendo que si con tus pecados llegas a donde Dios y lo que te espera es la muerte eterna, por eso te ofrecemos hoy a Jesucristo para que en su nombre seas salvo. Así que recíbelo en esta hora. Si así lo crees, a esta oración conmigo. Querido Dios, te doy gracias por la oportunidad de escuchar este mensaje. Te ruego que perdones todos mis pecados, que los eches al fondo del mar, que renueves, me laves con tu sangre, Jesús, y que me escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a serte fiel, lléname de tu Espíritu Santo, que es la promesa, y glorifícate en mi vida para permanecer fiel y para ser conforme a tu propósito. En el poderoso nombre de Jesús, gracias te doy por este regalo. Amén, amén, amén. Así que si tú lo has recibido, te felicito. Te exhorto a que busques una congregación. Es necesario que seas parte de un cuerpo. Queremos que seas parte de un cuerpo. Si estás viendo te exhorto a que sigas viendo nuestro estudio en Kingdom Fruit Bible Story en las diferentes plataformas. Busca tu Biblia, también léela para que puedas crecer y dar fruto a otras personas. Así que este ha sido, ¿verdad? El estudio bíblico no hace sentido. ¿Cómo era, verdad, Robert? No hace sentido. No tiene lógica. No tiene lógica. El estudio bíblico no tiene lógica. Con nuestro hermano Robert Cabrera y el Kingdom Fruit Bible Story. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí esta transmisión, esta grabación. Amén.